Y seguimos aquí en el living de Buen Día Uruguay, ya con el periodista, Leonardo Abercorn, que hoy nos viene a presentar su nuevo libro. Acá lo tenemos, ya habíamos conversado con él los pasados días sobre, bueno, lo que fue Liberáis y ahora Gabazo sin piedad. Aquí lo tenemos, una investigación que, si no me equivoco, Leonardo, te lleva unos 2 años. La idea es, bueno, justamente, ¿no?, poder reconstruir un poco lo que fue la vida de Gabazo, también la de sus víctimas, en un paralelismo bastante interesante, ¿no?, como lo planteás. En primer lugar, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Y Sí, bueno, efectivamente fue una investigación de unos 2 años con entrevistas al propio Gabazo cuando estaba en el hospital militar. Exacto. Y como tú decías, es la vida de él, pero también la de dos desaparecidos, Roberto Comensoro Hosman y Eduardo Pérez Silveira, uno en los cuales en ambos casos está implicado Gabazo. En un caso lo reconoce y en el otro no. Pero bueno, los testimonios, en el caso que él no reconoce, también son fuertes en el sentido contrario, ¿no? En el caso que él no reconoce, incluso ya hay un encarcelamiento de otro militar. Hubo, ¿no? Que muchos años estuvo preso un coronel que luego de la investigación judicial en etapas más avanzadas demostró que no tenía que ver y hay muchos testimonios que implican a Gabazo, aunque él de vuelta no lo reconoce. Hay un compromiso colectivo de los militares de aquella época de mantener algunas cuestiones en secreto. Yo creo que sí, ¿no? Yo digo, es bastante obvio, todos sabemos, ¿no? Pero en esta investigación, por ejemplo, choqué con mucho silencio de parte de militares, ¿no? Incluso gente que me decía, anda a hablar con fulano, con el coronel fulano, que tuvo muchos problemas con Gabazo en tal lado, en tal otro, que lo echó del cuartel porque él fue un día y hizo no sé qué, y ibas a hablar con ese coronel, ese general y muy poco, ¿no? Es decir, en general hay un muro de silencio que yo creo que le ha hecho muy mal. Mi visión es que le ha hecho muy mal al ejército, digamos, ¿no? Es decir, recuperamos la democracia en el 85, estamos en el 2016, han pasado más de 30 años y creo que el ejército no logra dar vuelta a la página a la opinión pública en el juicio que tiene la ciudadanía de las Fuerzas Armadas, y creo que parte tiene que ver con ese silencio que a mi visión les ha hecho mal a ellos mismos. Leonardo, para irnos al libro también y cómo planteás esta investigación, yo te quiero preguntar por qué dedicás tantos capítulos o por qué te lo planteaste de ese modo, ir tan lejos como la propia infancia de Gabazo, ¿no? Incluso haciendo, como te decía, ese paralelismo con la infancia de lo que fueron los jóvenes militantes desaparecidos. ¿Por qué irse tan atrás en el tiempo, ¿no? ¿Qué propósito tuviste cuando empezaste a narrar desde la relación y los vínculos familiares, la formación, por ejemplo, de Gabazo, todo lo que fue el proceso de la formación militar? ¿Qué apuntabas, no, con ese lineamiento? Bueno, yo creo que en el caso de Gabazo es una palabra que por lo menos los de mi generación la escuchamos desde que empezamos a tener en plena dictadura, empezamos a tener alguna formación política o a abrirnos a la política. Ya se decía Gabazo, 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 ¿no? Es decir, era como algo recurrente y despierta curiosidad, y yo quería decir, ¿quién es? ¿Quién fue o quién es? Es decir, pero yendo para atrás, ahí va, ¿de dónde viene? ¿Cuál es su familia? ¿Cuál es su origen? ¿Cómo fue como estudiante de la escuela militar? Y como buscando una explicación. De algún modo sí, de algún modo sí. Y en el caso de Comensoro y de Eduardo Pérez Silveira, son dos víctimas de esos años duros del Uruguay, prácticamente olvidados. Es decir, no se habla de ellos, no son nombres conocidos. Y en el caso de Comensoro estaríamos hablando del primer desaparecido. Y aparte Comensoro fue el primer desaparecido, ¿no? Tanto es así, creo que es un caso importante por eso, porque murió en un cuartel. Alguien decidió no entregarle el cuerpo a la familia, sino hacerlo desaparecer. No sabían cómo hacerlo, lo quisieron hacer y lo hicieron mal. Tanto es así que el cuerpo emergió luego, lo tiraron en el rincón del bonete y una semana después apareció flotando el cuerpo. Entonces creo que es un caso que marca un mojón, ¿no? A partir de ahí alguien decidió eso y ahí empezó también la trama de ocultamiento, ¿no? Es decir, que luego cuando uno ve el legajo de Gabazo, que fue una cosa que me tomé la molestia, son muchas páginas, es un documento muy largo, porque en el legajo de un oficial del ejército se anota todo lo que ocurre desde que entra
desde que egresa a la escuela militar y se recibe de alférez hasta que pasa a retiro. Y ahí uno ve todo lo que anotaron los superiores de Gavazo año a año ante cada hecho importante, qué cosas se elogiaron, qué cosas se ocultaron. Dice mucho, ¿no? Vos sabés que una cosa que me quedó repicando del libro es la frase: la verdad es siempre la primera víctima. Y te pregunto, ya que tuviste ese acercamiento con José Nino Gavazo, a esta altura del partido, habiendo sido procesado por 28 homicidios, con pruebas en su contra de también robo de dinero, de fondos, ¿qué es lo que busca ocultar Gavazo que se convierte, a lo largo del libro te das cuenta de ello, en un fabulador tan notorio al punto de decir que todos mienten? Porque, claro, o sea, en ningún momento reconoce un montón de hechos sobre los cuales vos le presentás prueba y acusa a todos de mentir. ¿Qué es lo que busca esconder? Bueno, es una gran pregunta, digamos, ¿no? Pienso que por un lado está, como toda persona, quiere dar la mejor imagen de sí mismo, sobre todo para su gente, digamos. Eso creo que hay un factor importante. Pero por otro lado creo que también hay no llegar a captar todo lo que ha cambiado, todo, y que el mundo hoy no es el mismo, es decir, que toda esa estrategia ya no da resultado, digamos, y ya, es decir, cambió todo, está condenado por 28 homicidios, la opinión pública ya laudó de forma muy tajante. Entonces, creo que no se comprende que la manera que tendría de lograr el primer efecto, que es el de algún modo presentarse mejor ante la sociedad, va por otro camino completamente distinto al que está eligiendo, digamos, en fin, y lo mismo corre para otros involucrados en estos temas, ¿no? Que es curioso, porque en Argentina no ha sido así de monolítica la reacción por poner un ejemplo, ¿no? Que podría haber otros, pero en Argentina sí han aparecido militares que han hablado, sí han aparecido militares que han dicho, bueno, yo participé de esto, y con un sentido autocrítico. Sí, también ha habido un pronunciamiento del ejército como institución respecto a todo ese periodo. No ha ocurrido acá, y yo creo que es que no se capta la magnitud de los cambios que ha operado la sociedad en todos estos años. Claro, y eso, ¿no? Porque la historia ha posicionado a los protagonistas en roles bien distintos a cuando Nino Gavazo era un militar activo y con un rol preponderante en la etapa de la represión. Aquellos a los que perseguían hoy gobiernan, ¿no? Y eso le ha costado procesarlo, lo advertiste, y también a su vez vos lo describís como una persona que está activa, que está estudiando, que está leyendo, que está recopilando material. Está con prisión domiciliaria, prisión actualmente, domiciliaria, ¿no? Digo, porque no todo el mundo quizás está al tanto. Pero entiende que, o advertiste que él en algún momento se veía venir esto de que fuera enjuiciado, procesado y enjuiciado. No entendí. Claro, en algún momento de la historia, cuando el mapa político de Uruguay cambia radicalmente, ¿él se veía venir esta situación de tener que rendir cuentas ante la justicia? No, pienso que más bien me da la impresión de que no. Él creía que el ejército iba a mantener cierta impunidad. Sí, que el ejército iba a seguir firme en ir hasta las últimas consecuencias en caso de que hubiera un pronunciamiento judicial. De hecho, él en su autobiografía, él publicó una autobiografía anterior a mi libro, es un libro voluminoso, él ahí acusa prácticamente de traición a los comandantes que estaban al frente del ejército, sobre todo el general Bertolotti, cuando lo encarcelan, ¿no? Es decir, hay como una especie de para mí también de vuelta de no comprender los cambios políticos, la realidad política, ¿no? Leonardo, también en tu libro, bueno, hay otros testimonios, además de las entrevistas que te concedió Gavazo, que después también nos vas a contar por qué te las interrumpe súbitamente, y quizás ahí queda un vacío. Está, por ejemplo, el testimonio de la prisionera integrante del MLN, Brenda Sosa, que una de las cosas que me llama la atención particularmente es cuando ella te lo describe como el entrevistador, o él se autodefine como el entrevistador de las mujeres. A ver si podés contarnos algo también de esa característica que tuvo Gavazo a la hora de tener un trato quizás un tanto particular con las prisioneras mujeres. Él en un momento, como tú decís, se define, según testimonios, como un especialista en interrogar mujeres, ¿no? Y al parecer las tenía catalogadas, o ante Brenda Sosa y su compañera hizo alarde de tener una estrategia definida para cada tipo de mujer, ¿no? La mujer que, estando detenida,
quería colaborar o estaba más proclive a colaborar, o la que realmente intentaba engañar mintiendo a sus interrogadores, o la que fingía que la tortura le hacía un efecto peor para tratar de engañarlo por ese lado. En fin, tenía toda una serie de estrategias y al parecer hacía alarde, pero uno recogiendo testimonios, es verdad, interrogó a muchísimas mujeres detenidas y... ¿Tenía otra piedad para con ellas? Tenía estrategias, ¿no? Es decir, que llegaban incluso, por ejemplo, a fingir un interés personal o un interés como de padre a hija, si era muy joven la prisionera, o también de tener un interés que podía pasar como un interés más bueno, más en la persona, digamos, todos modos de buscar derribar las barreras que podía tener una persona a la hora de interrogar, ¿no? A la de ser interrogada, ¿no? Y bueno, y hay testimonios de torturas en eso también, claro. No era todo. Sí, entre las cosas que están presentes aquí en este libro también, procurando entender la forma de proceder de Gabasso, ¿no? La frialdad, por ejemplo, a la hora de contar que alguna vez llegó detenido quien fue su mejor amigo de la infancia. Sí, eso es una historia bastante fuerte, que era un oficial de la escuela militar, es decir, un oficial de la misma generación que él, de la escuela militar, luego fue identificado como simpatizante con grupos, o simpatizante o integrante de grupos de izquierda, con lo cual cayó ahí hubo una especie de purga, ¿no? Todo oficial del ejército que tenía nexos con grupos políticos de izquierda o grupos políticos opositores fue detenido y encarcelado. Ya le tocó detener al que en la escuela militar haya sido, según él mismo, su mejor amigo, ¿no? Que era el Castelgrande, se llama, que está vivo, no quiso hablar, lamentablemente. Y bueno, exacto, ¿no? Digo, bueno, entonces él mismo dice que otro oficial le habían pedido llevar detenido a Castelgrande a otro. Y ese otro se negó. Dijo, no, que esto lo haga otro, porque también se sentiría amigo, en fin. Y Gabasso aceptó, ¿no? Que es una constante en el libro. Hay muchas cosas que se le ordena y él dice, bueno... Claro, que esa quizás también el aporte, ¿no? El juicio, digamos, de sus superiores permanentemente describiendo su comportamiento. Eso es algo quizás también novedoso de lo que vos planteás en esta investigación. Por eso me interesó mucho en el sentido de que fue una figura que actuó sola, fue una figura que actuó por su cuenta, fue una figura que por su cuenta fue más allá de lo que se esperaba, o la institución le pedía y él hacía. Es decir, creo que eso es una línea que me interesó mucho investigar y que el legajo, como tú decís, con los juicios superiores aporta mucho para que la gente se haga una idea, ¿no? Hay una cuestión interesante que es la postura de Gabasso. Pero con tu experiencia y de acuerdo a el intercambio que pudiste tener con él, que también después sobre el final vas a contar por qué se interrumpe, vos advertís, no por lo que te dijo explícitamente, sino por la decodificación que puedes hacer del mensaje de él, advertís cierto matiz de arrepentimiento en alguna de las cosas que hizo. No. Absolutamente no, en nada. Realmente no. Que me ha pasado, yo he hecho varios otros libros, por ejemplo, tuve contacto con militares en Milicos y Tupas, y en otros, y sí noto, me ha pasado muchas veces, si no encontrar, en algunos casos arrepentimiento, y en otros casos una visión autocrítica, o por lo menos crítica, por lo menos, bueno, si bien no están arrepentidos, dicen, bueno, yo hice esto, pero era necesario, dadas las circunstancias, pero ojalá no hubiera, en fin, o me hubiera gustado que, en fin, muchos matices, hay gente que hay muchos matices. Acá no. Leonardo, pero en el caso de Gabasso realmente no encontré prácticamente ninguno de estos matices, ¿no? Incluso en un caso como decía Cristian, de llevar detenido al mejor a uno de sus mejores amigos, ¿no? También insisten que todas las fuentes que tú les llevas son mentiras, son calumnias, y él también hace esa diferencia un tanto rara de faltar a la verdad o no decir la verdad con la mentira, como si fueran cosas ¿no? Que él no puede decir la verdad, otra cosa es mentir. Claro. Bueno, también contás algo que es interesante, sobre todo para las generaciones más jóvenes, que no hemos vivido esa parte de la historia tan importante. Vas contando, por ejemplo, todo cómo fue el procedimiento de reclutamiento del MLN entre los jóvenes de la época, cómo se daba también esa situación, ese debate político entre los jóvenes, entre aquellos que querían ir por la vía política, otros por la revolución rápida. Por allí también hay un interesante aporte.
Contanos simplemente ya para redondear, Leonardo, ¿cómo es que se te niega una vez que acepta en realidad en primera instancia ofrecerte las entrevistas y después repentinamente, bueno, la suspende? ¿Qué fue Digo lo que una ocurre cosita ahí? chiquita de lo que decías antes. Sí, eso intenté que fuera un libro que pudiera ser amigable para la gente más joven, porque no tiene sentido que sea escribir para los que ya conocemos el tema, ¿no? Y respecto a eso también que decías, el Gordo Marcos, que es Eduardo Pérez Silveira, y Roberto Comesoro fueron, ahí va, de esos jóvenes que fueron reclutados y que fueron carne de cañón también de la guerrilla, fueron enviados a la tortura, fueron arrojados a las manos de Gabazo, y no ha habido una autocrítica tampoco, ya que hablamos del ejército, de los que hicieron, de los que reclutaron toda esta gente que terminó torturada, muerta. 18, 19, 20 Exacto. años, o sea, estamos hablando de esas edades, Exacto. además, Por ¿no? eso me gustaba reconstruir su vida, porque también del otro lado tampoco ha habido ¿Se una autocrítica. suspende por qué, Gabazo? Contestanos Sí, rápidamente exacto. esa. Porque Gabazo pretendía que yo le fuera mostrando las transcripciones de las entrevistas. Él quería tener control sobre lo que ibas Bueno, no sé si, digo, no puedo decir que quisiera controlarlo o cambiarlo, pero sí quería verlas. Y bueno, y me parecía que no correspondía, digamos, por más que en un primer momento, bueno, para decir, bueno, seguimos charlando, dije, sí, yo se las traigo, pero cuando lo pensé dije, no, mire, no, y quedó claro la última charla que tuvimos, no porque todos como periodistas sabemos que no es algo que se haga frecuentemente, prácticamente no se hace nunca, tiene que ser muy excepcional, y en este caso, en unas entrevistas en las cuales Gabazo me había mentido mucho, porque hay cosas que chocan contra toda la evidencia, por ejemplo, que no estuvo Norletti interrogando gente, hay decenas de testimonios, y en el cual la verdad o los datos nuevos emergían como en cuentagotas en base a mi insistencia una y otra vez de volver a los mismos temas, mostrar eso para que esos fueran luego diciendo, no, yo no quise decir esto, yo no correspondía. Entonces preferí cortar, decirle que no mostrarle, él me dijo que si no le mostraba se cortaba. Y bueno, se cortó. Pero creo que otra cosa hubiera sido un camino equivocado que hubiera hecho bajar la calidad de lo que estaba consiguiendo. Gabazo sin piedad de Leonardo Abercorn, un libro que también parte de un punto donde dejó Milicos y Tupas y que quizá en algún momento sea un eslabón más de la cadena, porque me consta que en los últimos días han surgido también, y Leonardo me lo confirmaba, varios llamados de gente que dice, yo tengo más información para aportar. Sí, Así que constante, ¿no? quizá volvamos a reencontrarnos para seguir hablando de estos muchas temas. preguntas sin respuesta todavía en la sociedad uruguaya Sin duda, con sin duda. ese tema. Leonardo, un Gracias, placer como muchas siempre, gracias. muchas gracias.